misericordia es nueva cada día. Hermanos, bienvenidos a esta nueva clase de Tesoros del Cielo. Regresamos a nuestra clase del libro de Ruth, un libro que habla del amor de Dios, que nos habla de nuestro Redentor, un libro precioso que nos ayuda a conocer a Jesús un poquito mejor. Así que vamos a poner la clase en las manos del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Bendito Padre, gracias por esta nueva oportunidad de abrir tu palabra, Señor, escuchar tu voz, recibir el consejo, el consuelo, Señor, la iluminación de parte de tu Santo Espíritu. Señor, dirige esta clase. Háblanos personalmente, enséñanos, instrúyenos, corrígenos, Señor, y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, terminamos la última clase viendo a Ruth, la moabita, nuera de Noemí, tomando la decisión de seguir al Dios de su suegra y de vivir con ella, dejando su parentela, su tierra, y regresar con ella a Belén de Judea. Ahí nos quedamos en la clase anterior, la lección número 4, hoy estamos en la lección 5, y el título de esta clase va a ser Providencia en la incertidumbre. Vamos a explicar qué es providencia. Y hemos visto hasta ahorita esperanza en la desesperanza, ¿verdad? Consuelo en la soledad, inserción al perdido y providencia en la incertidumbre va a ser la clase de hoy. Así que miremos lo que a manera de repaso en Ruth 1, versículos 16 y 18. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje. Esto le dijo Ruth a Noemí. Ruth le responde a Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, le dice Ruth, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Dice el versículo 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Noemí vio la resolución que tenía Ruth de que la iba a seguir. Como tratamos de explicar en la última clase, esta confesión era una conversión en realidad. Le está diciendo en la tierra que donde Dios te tenga, porque como judía, ella era de Belén, tenía que estar en cierto territorio. Ella le está diciendo, yo me voy a someter a las leyes de Dios, voy a encajar en donde Dios te tenga, donde tú vivas, donde tú mueras. ¿Qué más le dice? Donde quiera que tú fueres. Acuérdense que los judíos tenían y tienen todavía reglas de que no pueden caminar ciertos trechos el día viernes, el sábado más bien, por decirlo así, cuando empieza el viernes a las 6 de la noche hasta el sábado. Ellos tienen reglas de que no pueden caminar más de ciertas cantidades de distancia. Y eso le está diciendo Ruth, yo voy a ir donde tú vayas, me voy a limitar, me voy a someter a lo que ustedes practican. A veces no lo podemos entender así porque lo vemos muy ligeramente, más como una declaración de amor, pero en realidad es una conversión. Ella se está convirtiendo al pueblo judío, ella siendo moabita, siendo gentil, que tenía politeísta, tenía muchos dioses, ella está dejando sus creencias y acogiendo la religión judía, creyendo en el Dios Jehová, en el Dios de Israel. Y dice, no, ni la muerte, solo la muerte podrá hacer separación entre esta decisión mía. Estaba resuelta a seguir a Jehová. Dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. La acogió, la recibió y se fueron juntas. Dice, viudas las dos, se encontraban en una situación difícil, angustiosa y solitaria.
En clases pasadas hemos visto cómo la historia de Noemí y Ruth sirven como una analogía o una comparación con Israel y la iglesia. Esa relación de semejanza o paralelismo lo podemos ver en sus vidas, en sus sufrimientos, en sus luchas, en su fin y victoria. Noemí sufre en un país extranjero por su desobediencia, tal como Israel. Israel ha sufrido mucho por desobediencia en países gentiles, paganos, ¿verdad? Igual como Noemí. Mientras que Ruth, como los gentiles o nosotros o la iglesia, es integrada al pueblo de Dios por medio del pariente redentor. Así que vemos esa similitud. Noemí representa a Israel, Ruth representa a la iglesia, a los gentiles, a nosotros, y el personaje de hoy, que va a ser Booz, representa a nuestro Señor Jesús. Miren, Ruth es integrada al pueblo de Dios por medio del pariente redentor que empezaremos a estudiar hoy. Ese pariente redentor, esto es Booz, quien viene a ser figura de nuestro perfecto redentor, esto es nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante cuando leemos las Escrituras, leerlas correctamente. A veces usamos la Biblia como un libro de moralidad, de guía moral nomás, como decir, a ver, ¿qué quiere Dios que yo haga? Lo aplicamos solamente en ese aspecto como un libro de buenas instrucciones, de buenos consejos, pero la Biblia es la revelación de Jesús. Cada libro, cada historia, cada circunstancia, consejo en la Biblia nos apunta, nos dirige a Jesús. Entonces aquí en Ruth podemos ver cómo Dios usa la vida de estos personajes para revelarnos una característica o una función de Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee las Escrituras, y eso estaba escuchando ayer en un devocional, en una meditación, a veces le instruimos a la gente, lee la Biblia, y la gente como que si fuera una obligación y decimos porque la Biblia te va a cambiar. Y en realidad la gente puede leer la Biblia como una orden, como una obligación, como un compromiso. Tengo que leerlo, ¿verdad? Y no experimentar ninguna transformación, ningún cambio. ¿Por qué? El libro de 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 nos dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria a la medida que reflejamos la imagen de Jesús en nuestras vidas. En otras palabras, cuando leemos la Biblia, tenemos que buscar la gloria de Jesús para que Él nos vaya transformando día a día. En otras palabras, al mirarlo a Él, al contemplar su hermosura de Jesús, la hermosura de Jesús, Él nos transforma. Pero si leemos las cosas nomás como consejos y como obligaciones y no encontramos a Jesús, no experimentamos esa transformación que el Señor quiere que su Santo Espíritu obre en nosotros a la medida que aprendemos, que contemplamos la hermosura de Jesús. Entonces, el trabajo nuestro debe de ser en cada historia, en cada lectura, ver qué aprendemos de Jesús, cómo contemplamos su hermosura, su gloria, su santidad, sus atributos, para que al contemplarlo a Él se efectúe ese cambio, esa renovación de nuestro entendimiento y de nuestra vida. Eso como un consejo entre paréntesis de la clase ahora. Sigamos con la lectura del libro de Ruth y compenetrémonos aún más en la historia y veamos la providencia de Dios. Eso es lo que vamos a descubrir de un atributo de Dios en esta historia, es la providencia, su soberanía, su perfecto entendimiento de cómo están funcionando las cosas. Ruth capítulo 2 dice, tenía Noemí un pariente de su marido,
hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. O sea, Ruth no sabía de la existencia de este personaje, de este pariente redentor. Ella en su corazón quería ayudar a su suegra para, siendo viudas, encontrar mantención. No había quien trabaje por ellas. Ella dice: voy a ir al campo a ver ante quién encuentro gracia y compasión. Ahora, en nuestra Biblia, la traducción aquí dice, en el primer versículo: tenía Noemí un pariente de su marido. En la versión en inglés hace sonar como que fuera como una, no casualidad, tal vez dice, y sucedió que, dice como que había esta situación sin que nadie supiera. Sucedía que había un familiar, Noemí no se acordaba de él y Ruth ni siquiera lo conocía. Y ella le respondió, Noemí le dijo a Ruth: ve, hija mía, la bendijo para que vaya a trabajar. Dice: fue pues, versículo 3, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. O sea, iba recogiendo lo que iba cayendo. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Noten aquí la providencia de Dios. Ruth no sabía de la existencia de él. ¿Y cómo fue a parar al campo que era de él, verdad? Era al campo de Booz, el cual era de la familia de Elimelech, el esposo de Noemí que había fallecido. Versículo 4 dice: y he aquí que Booz vino de Belén. Noten la comparación, viene de Belén. ¿Quién vino de Belén para nosotros? Nuestro Señor Jesús. Booz viene de Belén, ahí vivía, dice, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado, vino el Señor a anunciar. Vayan viendo a Booz como ese paralelismo, esa comparación, como esa analogía con Jesús. Este Booz era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que bendecía. Miren, y ellos respondieron: Jehová te bendiga, ¿verdad? Una bonita relación entre jefe y empleados, entre el dueño y los siervos. Él los bendecía, ellos lo bendecían también a él. Versículo 5 dice: y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Hablando de Ruth, dice: y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Una gavilla es como un ramo, un manojo. En la portada de nuestro estudio está una gavilla ahí en forma como de ramo de bodas, porque eso es lo que va a pasar aquí. Está bien bonito, esa es la gavilla. Y Ruth le pide al mayordomo, todavía ni conocía a Booz, que la deje recoger entre las gavillas, ¿verdad? Y eso le está contando el mayordomo a Booz. Y dice: entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra desde la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, cuyas alas has venido
bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Aquí otra vez comprobamos que Ruth se convirtió, creyó en Jehová y deja su parentela, deja su nación para seguir al Dios de Israel. Booz había escuchado de esto y dice que Dios te recompense por esa decisión, que Dios te premie por tu corazón desprendido de las cosas del mundo y venir a buscar al Dios verdadero. Que Dios te premie por la decisión de seguir a tu suegra, ¿verdad? Miren, Ruth también reconoce, dice, ¿por qué pones atención en mí si yo soy extranjera? Ella pudo haber sido despreciada porque el Señor había instruido que no se junten con gente extranjera, pero tomen en cuenta que ella está adhiriéndose a la nación de Israel, es una prosélita judía. Ahora, veamos lo que dice el versículo 10, ¿verdad? Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y esa es la palabra clave. Igual que nosotros, la gracia de Dios fue otorgada para nosotros los gentiles a través de nuestro Señor Jesús. Dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es un regalo de nosotros, un don de nosotros. La fe es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es que podemos decir, ay, es que mi fe en Dios es grande. La fe es un regalo, es por gracia. Algo que no nos merecemos, que Dios nos dé. Dios dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Jesús es nuestro pariente redentor, nuestro voz, que tuvo gracia en nuestra condición tan desesperante de muerte y de pecado. Veamos el versículo 11 en la segunda parte, dice, vos he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¿Ve? Es algo tan difícil de hacer cuando viene a religión, cuando viene a tradiciones. Hay gente que dice, yo no puedo dejar lo que me enseñó mi padre, lo que me enseñó mi abuela, qué va a decir mi bisabuela. Pero cuando viene a escoger entre las tradiciones y al Dios verdadero, Ruth fue radical. Ella dejó a sus padres, a su madre, dejó su tierra, todo lo que la ataba a otros dioses. Ella rompió con todo lo que la alejaba del Dios verdadero. Ruth verdaderamente se convirtió, verdaderamente se arrepintió, porque el arrepentimiento, mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no quiere cambiar su vida, no quiere dejar que Dios la amolde o lo amolde a la verdad. Simple y llanamente quieren los beneficios de Dios sin comprometer sus pecados, y Dios dice, no. Arrepentimiento y conversión van de la mano. Conversión es un cambio, de dirección, cambio de mente. Antes yo creía así, ahora entiendo que es así. Y Ruth se ha arrepentido, Ruth se ha convertido, vino al Dios de Israel. Ahora miren el versículo 12, dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Versículo 13 dice, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Miren qué bonita el entendimiento de Ruth. No hubo soberbia, no hubo arrogancia. No sabemos si ella ha de haber sido bonita, era joven, era viuda, pero ella no dijo, ay, mira, fueron mi cuerpo, no fue mis looks, dicen en inglés, que le llamó la atención a él, o qué inteligente que fui, no se puso seductora. No, ella reconoce, es gracia, y es que tú me tomes en cuenta. Como dice aquí en el versículo 13, Señor mío,
halle yo gracia en tus ojos, bonita, dice, porque tú me has consolado, ¿verdad? No se atribuyó ella el ganárselo a él, sino que venía de él la gracia, el consuelo, venía de él la bondad. Miren el versículo 14, dice, y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Ven, la subió casi a su propio nivel, igual como hace el Señor con nosotros. No nos desprecia, nos pone al lado de Él en su mesa, ¿verdad? Hace un pacto con nosotros, ¿verdad? Dice, y ella se sentó junto a los segadores y Él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. ¿Qué no es nuestro Señor así con nosotros? Que nos da en abundancia, nos llena y cosas que ni nos imaginamos nos da hasta que sobreabunda, ¿verdad? El Señor es un Dios generoso, es desprendido. Esa es la palabra magnánimo. Él supera las expectativas de generosidad. Es un Dios magnánimo. Ahora, miren lo que dice el versículo 15. Luego se levantó para espigar. O sea, Ruth era una mujer muy trabajadora. Empezó a trabajar desde la mañana, no descansó hasta la noche y está comiendo y sigue trabajando. Y dice, y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos. Y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche. Miren, Ruth tan trabajadora, y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Si mal no recuerdo, dicen que eso era más o menos como unas 50 libras. O sea, un saco lleno de trabajo que ella logró colectar. Miren el versículo 18. Dice, y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? Imagínense la sorpresa de esta suegra que viene la nuera con tanto. ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Dice, y contó ella a su suegra con quién había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová. O sea, está dándole bendición a Booz. Dice, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. La suegra se le abrieron los ojos, ¿verdad? Dijo, ese es el que nos puede sacar de nuestra situación, es familiar, es un pariente, ¿verdad? Y versículo 21 dice, y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Ahí se acaba el capítulo 2. Y quería hacer un breve paréntesis. El tiempo de la siega hasta el día de hoy en Israel dura 7 semanas, o sea, empieza más o menos a fines de marzo, principios de abril, que es esta era en que estamos nosotros ahorita, están en era de las cosechas. Acuérdense que el Señor Jesús muere en la Pascua de los judíos y de ahí vienen la celebración de las cosechas, lo que se llama el Pentecostés. Están cosechando. Ahora, para nosotros es significativo porque después de esas 7 semanas, esos 49 días, en el día 50, después de la muerte del Señor Jesús, de la muerte del Señor Jesús, en el día 50,
viene a nosotros el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahora, todo esto es simbólico. Ella se acaba las cosechas y empieza miren, ella se estuvo ahí trabajando, pero al final de las cosechas es que vamos a ver lo que pasa en el capítulo 3, así que no me quiero adelantar, pero vamos a ver algunos detalles de este capítulo 2. Boz, su nombre significa posiblemente alegría o fuerza y agilidad. Ese es lo que es nuestro Señor. Él es alegría, Él es fuerza, es poder, no hay nada que lo detenga. Y qué interesante el nombre de Boz. Boz era hijo de Salmón y Rahab. ¿Le suena ese nombre? Rahab fue la ramera de Jericó que Dios perdonó en su gracia porque ella se identificó con él y su pueblo. ¿Se acuerdan esa historia de Rahab? Cómo escondió a los espías judíos, los protegió y ellos le dijeron, por haber hecho esto, vamos a perdonarte a ti y a todo el que esté dentro de tu casa el día que los muros de Jericó caigan. Ahora, había un requisito que tenía que poner ella un vellón rojo, una tela roja que la identificara como seguidora de Jehová. La sangre, ¿verdad? Acuérdense siempre lo rojo que representaba que esa casa estaba cubierta bajo el pacto, ¿verdad? Todo proyectando a lo que el Señor haría por nosotros. El pacto en la sangre de Cristo nos cubre de la ira venidera, del castigo, del juicio, ¿verdad? Y esta mujer metió en su casa toda su parentela y toda su parentela se salvó. Y con el tiempo se casa un judío con ella, un hombre llamado Salmón, y tienen un hijo llamado Boz. Ven cómo la gracia de Dios está sobre los que no son judíos también, sobre nosotros. Rahab, Ruth, van a ser antepasadas del rey David y por consecuencia antepasadas de nuestro Señor Jesucristo también. Vemos el Señor no se avergüenza de llamarnos su familia, ¿verdad? No importa el pasado o lo que hayamos sido. Esta mujer era una prostituta, pero el Señor la restaura en su misericordia y fidelidad. Boz era rico. Hablaba bendición para sus siervos, conocía de la situación de Noemí y Ruth, muestra gracia y generosidad, acoge, recibe y ofrece refugio a su parentela. Él obedecía la ley y el cumplimiento de ella benefició grandemente a Ruth. Asimismo, nuestro Señor Jesús cumple toda la ley para poder declararnos justos y suyos. ¿Ven? Qué hermoso. Vamos a ver un poquito del contexto histórico-cultural. Ya hablamos un poco en la clase pasada de la ley del matrimonio por levirato. Esto es una provisión divina para que las viudas no se queden desamparadas, ni las tierras de su marido sean posesionadas por extraños. Deuteronomio 25, del 5 al 6, ahí pueden corregir, es del 5 al 6 nomás. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Esa era una provisión que Dios hacía para que no haya robo ni abuso contra las viudas, porque una viuda se quedaba sin provisión. Sí, en esa era no había ayuda social, no había estampillas de comida, no había ayuda del gobierno. Si se quedaba sola una esposa, se quedaba sin el mantenimiento y venían los acreedores y se querían llevar sus cosas. Pero si ella tenía un heredero, si tenía alguien que pudiera tomar control de esas propiedades, no pasaba nada. Entonces Dios quería que todo se quede a nombre de su esposo, a nombre de su parentela. Y por eso
creó esta ley para que ellos mantuvieran este sistema de protección social y moral. Ahora, en esta lección encontramos otra ley de provisión y protección para el pobre, sean viudas o huérfanos, y para el extranjero también, es una ley que Dios le dio a los israelitas. La gracia de Dios en el corazón de Booz se ve en que ordenó que la dejaran aún más recoger espigas entre las gavillas y que dejaran caer algo de los manojos. ¿Cuál era esa otra ley que Dios dio para protección de los pobres? La vemos en Levítico 19, 9 y 10. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, o sea, las cosechas, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. ¿Ven esta ley de provisión para el necesitado? No era de que si usted tenía una tierra, iba a buscar hasta la última uva y dejarla completamente vacía. Si agarraba el manojo y se le caía, tenía que dejar lo que se caía y no rebuscar para dejar para el pobre. Esa provisión era responsabilidad humana de entre nosotros mismos, ayudarnos unos al otro. No era responsabilidad del gobierno, no era responsabilidad de la iglesia, no era responsabilidad de otros, era responsabilidad de uno pensar en el otro, ¿verdad? Y Dios iba a bendecir si se obedecía a eso. Al que era avaro, al que era egoísta, Dios le limitaba su bendición. No tenía tanto como el que era obediente de las leyes de Dios. Así que Booz respeta esta ley y no solamente que la cumple, sino que va más allá. La ley decía que no se rebusque y que se deje lo caído, pero él estaba dando orden a los siervos de que la dejen sacar ya de los manojos de lo que habían cosechado, que dejen sacar de la gavilla. Él dice, miren, dejen caer algo de los manojos, como que le echen más todavía a ella, ¿verdad? Halló gracia en la vida de él, ¿verdad? Y eso es lo que da el Señor. El Señor nos prodiga, a veces le pedimos algo y el Señor nos da más de lo que nos podemos imaginar, más de lo que podemos pedir. Ahora, Santiago, el apóstol, nos dice que no recibimos porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Y Dios no está preocupado de satisfacer caprichos, sino de bendecirnos espiritualmente. Él es generoso en cuestiones espirituales y de fe, ¿verdad? Ahora vamos a ver huellas nuestras. Así hemos hecho el patrón de nuestra clase. Vemos contextos históricos, huellas nuestras y huellas de Dios. ¿Cuán frecuentemente nos encontramos quejándonos de nuestro infortunio, de nuestra infelicidad, de nuestra adversidad o calamidad, enfocándonos solamente en el pasado y lamentándonos por el presente? Tal como Noemí, puede que incluso lleguemos a echarle la culpa al Señor por nuestras circunstancias y le reprochemos nuestra situación. Recordemos que el pasado no lo podemos cambiar. El enemigo constantemente nos querrá atrapar en lo que es imposible e irreversible desde nuestro punto de vista. Eso es una realidad. Dios puede cambiar todo. Hay cosas imposibles que Dios puede cambiar en nuestra vida, del pasado, del presente y del futuro, porque Dios no tiene tiempo. Para Él es todo constante. Pero para nosotros es pasado y nosotros no podemos cambiar el pasado. Dios sí lo puede cambiar porque Dios borra y Dios nos da un nuevo comienzo. Pero eso es trabajo de Él, nosotros no. Y el enemigo nos hace enfocar en el pasado que no podemos cambiar y eso nos frustra, ¿verdad? Y puede que nos lleve a renegar y a echarle aún la culpa al Señor por nuestras circunstancias. Pero el presente, en cambio, es un regalo que Dios nos da y ese sí podemos entregárselo a Él para que Él lo use y nos permita ver su poder, su sabiduría,
su gracia y providencia. Bueno, en otras palabras, el pasado, no podemos vivir en el pasado. El presente es un regalo que Dios nos da para que se lo entreguemos a Él, para que Él lo use y se haga su voluntad y veamos su gloria. Así que lección para nosotros es no enfocarnos en el pasado y estarnos quejando de las circunstancias en que estamos, porque Dios tiene un plan y se va a desarrollar a la medida que nosotros encajamos en su voluntad. Así como Ruth encajó, se incorporó al camino de Dios, se incorporó a la familia de Dios y empezó a desembocar ese plan perfecto que Dios tenía para ella, porque ella buscó del Señor, se entregó a Él, pudo experimentar la inclusión. Así que esa es una lección para nosotros, entregar nuestras vidas a diario, en el presente, para que Dios haga su voluntad y podamos ver su poder, ver su gloria, ver su gracia y providencia. Ahora vamos a ver las huellas de Dios. Primero que nada debemos de entender que Dios es bueno. Él es perfecto y sabio. Él no causa nada malo. No puede ser autor de maldad. Dios no. Si algo malo vemos en el mundo, no fue Dios el causante, fuimos nosotros, el pecado o Satanás, el mundo en realidad. Partiendo de esa premisa, de esa realidad, de esa verdad, entendemos que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Él usará cada circunstancia para llevarnos hacia ese plan. Esto es, que encontremos a nuestro Booz, a nuestro Redentor, al que nos puede sostener, el que nos puede llenar y dar una vida diferente, un futuro santificado, un propósito. Ese es el plan de Dios, que encontremos a este Redentor. ¿Y quién es ese Booz para nosotros? Es nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Tal vez las circunstancias que Dios use sean negativas, como sufrimiento, soledad, angustia, necesidad, como en el caso de estas mujeres. O puede que sean circunstancias positivas, de inclusión, de aceptación, de cambio, de decisión y determinación, como en el caso de Ruth. Sea cual sea la circunstancia, todo está en sincronía para llevarnos hacia nuestro Salvador. Y esto es providencia. Que Dios use todas las circunstancias, sean buenas, sean malas, para dirigirnos a nuestro Redentor. Es maravilloso. Nada lo detiene, no hay ningún camino que escojamos que trunque su plan. Providencia, miren, el diccionario de la Real Academia Española, el RAE, la describe como previsión, prevención, precaución, remedio, disposición, medida, resolución, arreglo, orientación, regla, mandato, destino, suerte, casualidad, azar, sino, fatalidad, estrella, ventura, fortuna y predestinación. Tantas palabras y sinónimos que se da para una sola palabra, que es la providencia. Me encanta la idea de la previsión, que el Señor ve por adelantado. Él ya sabe cómo va a prevenir las cosas. Él tiene precaución, da un remedio. Esa es la providencia de Dios. Él ya sabe y da el remedio antes de que estemos enfermos, antes de que venga el mal, ya da el remedio. Tiene una disposición de arreglar las cosas, de darnos una resolución, un arreglo, una orientación, un destino, ¿verdad? Es una predestinación. La Biblia habla de eso, que el Señor ya tiene un destino prefijado en Cristo para nosotros, que es de bendición, con toda bendición celestial. Entonces dice en la última parte, sabemos que con Dios no hay casualidades, no hay suerte. Todo encaja en su divino plan. No habrá sendero que Él no enderece,
no hay decisión nuestra que trunque permanentemente sus metas o designios para su gloria. A veces podemos paralizar por un momento por nuestras malas decisiones el fin que Dios tiene para nosotros, pero a la larga, en esta filmación de nuestra vida, el fin se va a dar. De todas maneras, Dios va a cumplir las metas y los designios. Dios va a ser glorificado con nosotros o sin nosotros. Eso depende de cómo la decisión que nosotros tomemos en cuanto a Jesús, ¿verdad? Así que Gálatas 4:4 nos ayuda a entender esto. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para que nos comprase, para que nos adquiriera, nos sacara de esa condición. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, Papito. Así que ya no eres esclavo, así como Ruth, una sierva, ya no eres, dice, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que tenemos a un Redentor bendito que tiene una providencia, una fantástica visión de todas las cosas. No hay mal que trunque su propósito para nuestras vidas. Y podemos regocijarnos en eso. Somos herederos por Cristo, somos hijos por Cristo, tenemos el Espíritu del Señor en nosotros por Cristo, ¿verdad? Tenemos la victoria. Así que bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro voz. Adelante con Cristo.